¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a las 16ª Jornadas Internacionales de Historia, Patrimonio y Frontera. El día de hoy se llevará a cabo una presentación del libro Globalización y Transnacionalismo, Perspectivas Históricas, coordinado por el doctor Francisco Vega de Loya. El doctor Héctor Francisco es doctor en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. La doctora Araceli Rivera Cohen, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Sonora, profesora adjunta del Departamento de Estudios Mexicoamericanos de la Universidad de Arizona, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y del Instituto Binacional de Migraciones de la Universidad de Arizona, y también de casa, la doctora Sara Musotti, doctora en Ciencias Jurídicas y Políticas, con especialidad en Relaciones Internacionales de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC y miembro también del Sistema Nacional de Investigadores. Y pues bueno, les cedo la palabra para que lleven a cabo la discusión de la presentación de su libro. Adelante. Hola a todos. Hola, gracias César Alexis, que lo presento. Es estudiante del doctorado en Historia del Instituto de Investigaciones Históricas. Gracias por moderar la mesa y gracias a Héctor Vega y Araceli Rivera Cohen por estar aquí hoy y haber aceptado la invitación. Para nosotras un gusto presentar este libro y que sea la primera presentación y bueno, porque es muy relevante por todas las temáticas que se trabajan aquí en el instituto, en un ámbito de frontera. Hablar de globalización y transnacionalismo creemos que es de fundamental importancia porque también creemos que ese libro es imprescindible, no porque estén ustedes aquí, por supuesto, sino porque es de extrema relevancia tratar temas de la historia global desde México, ¿no? Que hasta el momento, como también Daniel Kent pone en evidencia en la introducción, tenemos pocos trabajos, ¿no? Desde México y desde América Latina en general con ese tipo de enfoque, y por lo tanto creo que este libro abre un campo de estudio, o por lo menos abona enfoques sobre cómo tratar ese tema desde un ámbito no anglosajón o no norteamericano. Entonces, ¿cómo podemos tratar esos temas desde la frontera, desde el sur, ¿no? Y bueno, ese libro, creo que aquí, no sé si lo están viendo, pero bueno, es muy interesante. Es un libro coordinado por Héctor Vega y donde cuenta con la participación de 11 trabajos, aparte de la introducción. Es una obra colectiva, por lo tanto, abre nuevos campos, nuevas aristas, y ahora veremos de qué forma, ¿no? Y lo que me parece muy interesante es que a veces los libros colectivos, como decían también, como ayer mencionaba Andreu sobre otro libro, a veces los libros colectivos son difíciles, ¿no? De seguir el hilo conductor, porque a veces se ven temáticas muy diferentes, ¿no? Y creo que ese libro, si bien tiene una temporalidad muy amplia, ¿no? Logra también encontrar ese hilo conductor, ¿no?
y unir estos estudios de casos también diferentes en una macro enfoque de historia global, pero con enfoque interdisciplinario, ¿no? Y eso me gustaría ponerlo en evidencia desde el principio porque la relevancia está justo en esa mezcla, ¿no? De enfoques, de conceptos que se abordan de diferente manera. Pues ahora ya están viendo, creo, la portada del libro, que es una edición de la Universidad de Sonora, y luego nos dirán mejor dónde se puede conseguir para todos los interesados. Y entonces, bueno, creo que justo el aporte es esto, ¿no? El primer gran aporte es dialogar y aportar nuevas perspectivas desde México sobre la historia global y sobre todo la historia transnacional. Y es un libro muy fluido y con una estructura que permite hilvanar todos estos temas del presente y del pasado, ¿no? Y empezamos, y me parece muy interesante la estructura porque empieza del presente, de los hechos más recientes, y se va hacia atrás, ¿no? Entonces, empezamos con la época de Trump, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, esa visión no limitada a América Latina, sino más bien extensa. Y digo extensa y no solamente americana, porque justo está el capítulo de Héctor que trata el tema de la migración escolar marroquí en Andalucía, ¿no? Entonces, realmente es un ámbito global, ¿no? No podemos hablar de un libro sobre las Américas, ¿no? Entonces, bueno, me parece un aporte bastante interesante. Y como decía también, la interdisciplinariedad, ¿no? Los enfoques con lo que se trata esa historia global, ¿no? Entonces tenemos se abordan actores y colectivos no estatales en ese ámbito global, y eso creo que es de gran relevancia que no se limite al ámbito estatal, sino que logra dar visibilidad a todos estos actores no estatales en un ámbito global y su impacto, ¿no? En las relaciones internacionales, ¿no? Desde diferentes enfoques. Y entonces, dentro de esa globalidad, también la relevancia de esos territorios antes considerados periféricos, ¿no? Entonces, también ese elemento me parece de fundamental importancia de cómo el tema de la globalidad, de la globalización y del transnacionalismo se puede estudiar desde estos lugares, desde los centros como se ha venido haciendo, ¿no? Y el libro está estructurado en 3 partes. La primera es de historia global del presente. La segunda es sobre flujos e intercambios transnacionales. Y la tercera es sobre historia de la globalización temprana, ¿no? Entonces se sigue ese orden cronológico invertido. Y
y cada capítulo está trabajado con es muy interesante porque obviamente dependiendo del momento se trabajan fuentes diferentes, ¿no? Entonces también creo que es una herramienta para los estudiantes también, ¿no? Porque a veces hay una dificultad en abordar el tema de historia global, en el tipo de fuentes que se pueden utilizar, ¿no? Y entonces creo que el aporte de ese libro, justo al integrar casos diferentes, permite también a los estudiantes que al final son nuestros destinatarios directos, ¿no? Poder abordar esos temas que todavía resultan ser más novedosos y a veces más difíciles, ¿no? Y también digo a nosotros como profesores, ¿no? Que damos clase, también renovar los enfoques de estudio. Creo que aquí están concentrados toda una serie de conceptos que podemos decir clásicos de la historia transnacional, o como puede ser la globalización, ¿no? Que en todos sus apartados está debatida y cuestionada de cómo hay que trabajarla, desde qué punto, ¿no? Entonces creo que es muy relevante justo por esa interdisciplinariedad que tiene, el aporte también teórico, ¿no? Teórico metodológico para los que quieran abordar esos trabajos, esos temas de historia nacional y transnacional, de globalización, o simplemente estén interesados en estos temas, ¿no? Porque también es muy fluido, creo que nos permite abordar conocimientos sobre temas poco conocidos, ¿no? Entonces, creo que no es solamente para los expertos, ¿no? Y aquí la necesidad también de la academia, ¿no? De conectarnos con otros ámbitos. Y bueno, yo creo que de momento puedo cerrar aquí, dejar espacio a Héctor y Araceli, que han trabajado en el libro, y a lo mejor seguiremos después con ese debate sobre la importancia y la relevancia de la historia transnacional y global. Y de nuevo, gracias por aceptar. Araceli, ¿quieres? Sí, bueno, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias por estar aquí y gracias por la organización del evento, gracias por la organización del libro también. Y bueno, como parte de la Universidad de Arizona, que formo parte de la Universidad de Arizona, quiero reconocer que nos encontramos en territorio indígena Tocono O'odham y Yaqui, ¿no? Y bueno, específicamente yo me encuentro viviendo en Tucson, pero pues como soy de Hermosillo y tengo pues mucho cariño por la Universidad de Sonora, pues siempre me ha gustado seguir colaborando con la Universidad de Sonora, y como producto de pues de esa colaboración nació este libro también, ¿no? Y bueno, sobre qué es el libro, por qué, cómo nació la idea, ¿no? De esto del libro. Pues veíamos que era importante abordar debates sobre lo global y lo transnacional desde una perspectiva histórica, ¿no? Y específicamente este tema lo tocamos dentro de un simposio de historia organizado por la Sociedad Sonorense de Historia, la Universidad de Sonora y otras organizaciones, y bueno, también me tocó participar ahí en ese evento, ¿no? Y bueno, salieron varias líneas de acción, como ya mencionó Sara, sobre historia global del presente, ¿no? Donde caben estos artículos sobre Trump, sobre todo este movimiento
que bueno, si lo leemos a través de los lentes de la historia, vemos que no es un movimiento novedoso, ¿no? O sea, vemos que desde, por ejemplo, desde 1790, Estados Unidos tiene políticas antimigrantes y especialmente a favor de migrantes blancos, europeos, ¿no? Y bueno, si lo vemos en totalmente como descontextualizando la historia, podemos decir que el Trump y el trumpismo es algo nuevo, cuando realmente no lo es, ¿no? Y bueno, eso, la segunda sección donde yo participo y el doctor Grajeda, que ahora es el secretario de Educación de Sonora, bueno, nosotros hablamos sobre estos movimientos indígenas, de la movilidad transnacional indígena, especialmente de la comunidad yaqui en Sonora y en Estados Unidos, ¿no? En Arizona y en California. Especialmente destacamos la participación y todas las actividades y las prácticas transnacionales de los yaquis y las yaquis al sur de California, ¿no? Y bueno, como parte del artículo, parte pues del argumento del artículo, ¿no? Nosotros presentamos los avances de un estudio donde destacamos las dinámicas transnacionales de la comunidad indígena yaqui, de la comunidad yaqui, ¿no? A través de tanto del noroeste de México como del suroeste estadounidense. Dentro, pues, describimos la relación que tienen los miembros de la Yaqui Nation of Sur de California, que es la nación yaqui del sur de California, con la población yaqui del río o del sur de Sonora, ¿no? Y todo lo que hacen en referencia a la justicia restaurativa, ¿no? Que les posibilita, pues, reclamar el derecho a la autodeterminación, ¿no? Que es una lucha que han tenido históricamente la comunidad yaqui, ¿no? Y bueno, todo esto enmarcado en estas prácticas colectivas transnacionales, ¿no? Y el texto resalta todas las estrategias, tanto organizativas como las estrategias políticas, legales y de movilidad, ¿no? Y las prácticas culturales también, étnicas, que definen la vida transnacional de esta comunidad indígena, ¿no? Yaqui. Y bueno, incluimos tanto trabajo etnográfico como histórico, con debates en torno al derecho internacional, los litigios internacionales que se han llevado a cabo, la justicia restaurativa, ¿no? En este marco de la justicia restaurativa y el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, especialmente, pues, obviamente, ¿no? El pueblo yoeme o yaqui, ¿no? Y enmarcamos en estos debates, ¿no? Y parte como de las conclusiones, no les voy a contar todo lo que, lo que decimos ahí para que lean el libro, pero como parte un poco de las conclusiones es que pues, la comunidad yaqui ha tenido migración desde varios siglos atrás, ¿no? Incluso antes pues, del establecimiento como de Estados-naciones como México o como Estados Unidos, ¿no? Entonces, y ha tenido lazos con California y Arizona, Sonora y otros estados en Estados Unidos y en México también, ¿no? Que por ejemplo, para el caso de yaquis en California, desde 1700 ya se había registrado migraciones, ¿no? de yaquis para allá. Incluso el mismo Cajeme, ¿no? Él también había ido a California a vivir y a trabajar. Sin embargo, muchos regresaban, ¿no? Incluso hay varios lugares al sur de California que tienen nombres yaquis, ¿no? Como la presa yaqui, la calle yaqui, ¿no? Lo cual indica que, pues, hubo asentamientos de yaquis en aquellos lugares, ¿no? Y bueno,
estos antecedentes migrantes de la nación yaqui en ambos lados de la frontera de México y Estados Unidos pueden ser abordados desde una perspectiva transnacional, ¿no? Puesto que permiten profundizar sobre cuáles son los procesos y dimensiones de dicho fenómeno transnacional, ¿no? Y la relación que tienen los miembros de la población yaqui al sur de California con la población yaqui del río, del sur de Sonora, los pueblos del río yaqui, se evidencia en sus prácticas colectivas transnacionales, culturales, ¿no? Étnicas, sus ceremonias, y también sus lazos políticos, el reconocimiento étnico de los pueblos del río hacia, hacia este grupo en California, ¿no? Entonces, también comparten esa narrativa maestra, ¿no? Que los vincula al río Yaqui, que es muy, muy importante. Y, por ejemplo, hay casos de yaquis que nunca han estado siquiera en México o en el río o en los pueblos. Sin embargo, sienten esa conexión con, con su territorio ancestral, ¿no? Y eso se da por esa relación transnacional, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, esta narrativa maestra, ¿no? En torno al río, por ejemplo, a sus tradiciones, tiene también una flexibilidad por su condición migrante, por la condición migrante de ellos, ¿no? Y que incorpora el destino, ¿no? California, y amplía su territorio o la concepción de territorio, ¿no? Enriqueciéndola, historizándola y como destacando esta experiencia de comunidad de destino, digamos, ¿no? En los Estados Unidos, que sí lo perciben como su territorio también, ¿no? Y en algún momento les gustaría tener un espacio que, digamos, como una reservación o un espacio étnico donde puedan practicar sus tradiciones, ¿no? Permanentemente. Y bueno, ¿qué más podría decir? Pues como a manera de analítica, vaya, podríamos decir que el fenómeno transnacional yaqui puede ser dividido en dos dimensiones, entendiendo esta relación de yaquis, este caso de yaquis en California y yaquis del río, ¿no? Como un espacio o una dimensión étnica cultural por medio de sus tradiciones, su lengua, sus valores culturales, la luturia yaqui, ¿no? Como este deseo de dar continuidad a esas tradiciones, ¿no? Pero también resignificándolo con el ser migrante en California y en Estados Unidos, ¿no? Y contextualizándolo a esos entornos y también su relación política con los pueblos del río Yaqui, ¿no? Con las autoridades allá que tienen, digamos, como el reconocimiento y la bendición y el agradecimiento, ¿no? De sus pueblos hermanos allá en el río Yaqui. ¿Y qué otra cosa podemos, como esa relación étnica y cultural también les da esta característica de nación yaqui, ¿no? Que ha sido dividida por una frontera, digamos, geográfica y política, ¿no? Más que por una acción propia, ¿no? O colectiva de ellos mismos, ¿no? Y bueno, y se pueden marcar en un campo social transnacional, ¿no? Donde la vertiente ceremonial y la movilidad permiten esa continuidad y esa relación entre yaquis, ¿no? De ambos lados de la frontera. No sé si ya me extendí demasiado en el pequeño breve comentario. Eso sería por mi parte sobre el artículo que nosotros escribimos. Y yo creo que también encaja muy bien entre otros argumentos, ¿no? Y del libro, ¿no? De otros, si bien es cierto,
no es la misma línea, ¿no?, de los otros artículos, ¿no? Hablamos sobre poblaciones indígenas y esas relaciones transnacionales, que es otra vertiente de los estudios o de la perspectiva transnacional, ¿no? Y bueno, si hablamos como desde esta perspectiva global y transnacional, sin duda, pues también estamos hablando de transnacionalismo, y eso es como que lo que une a los artículos, ¿no? Como todo como la intromisión del capital privado en términos económicos y políticos en varios países ha involucrado pues también mercados nacionales e internacionales, y ha generado pues oleadas de migración internacional, ¿no? Como en este contexto también cabe, se puede hablar, ¿no?, de la población yaqui que vive en California. Y bueno, la población yaqui también vive en otros estados, ¿no?, como en Arizona, en Texas, en Nuevo México, por ejemplo, ¿no? Bueno, Héctor, no sé si ya me extendí mucho, pues. No, está bien, no tenemos prisa. No tenemos prisa. Bueno, pues muchas gracias, Araceli, muchas gracias por haber colaborado también en esta publicación. Como bien dices, ha sido siempre un gusto seguir hablando del tema, que es algo que conocí, creo, justo también contigo, ¿no? En un proceso en donde estabas terminando tu tesis doctoral y me iniciaste también en esa temática, y seguimos aquí publicando cosas. Y pues también gracias a Sara Musotti, a la doctora Sara Musotti, que también tenemos ahí una trayectoria transnacional desde que nos hemos conocido allá en Sevilla, y luego ahora que se vino para el noroeste, yo también para acá. Hemos tenido estas coincidencias, que le agradezco mucho la lectura que hace del libro, y que sobre todo se los había compartido ahora que también me hiciste una invitación a hacer una participación en un seminario que dirigías, ¿no? Es que estás dirigiendo, no sé si ya lo terminaron, sobre historia. Y yo quisiera comenzar señalando que esta idea de lo transnacional y de lo global se vuelve de repente en una forma de pensar, ¿no? En algo que es bien difícil ya quitarlo como proceso mental. Les voy a decir rápido, no me voy a extender en esto, pero no sé si sitúan la palabra Toltecayot. La palabra Toltecayot es aquello que Quetzalcóatl portaba cuando lo expulsan de Tula, los toltecas, ¿no? Entonces lo portaba, y no se sabe si física o metafóricamente, pero van los toltecas antes de que huyera, parece que huía hacia el sur. En algún momento del camino lo detienen y le dicen, danos la Toltecayot, ¿no? Entonces, te puedes ir, pero déjanos la Toltecayot. Bueno, les voy a decir por qué. Hace un par de semanas andaba yo en Mallorca, en España, y viendo la televisión, vi un programa sobre un señor que hacía ondas, pues, ¿no? Que yo en mi acento costeño la H la pronuncio como J y las J como H, ¿no? Pero, y me llamó mucho la atención, entonces fui a ver al señor porque quería saber el proceso, y entonces el señor maneja el agave y con un rallador hace el hilo del agave, de aquello que yo de niño había conocido como una tecnología de los otomíes en el Valle del Mezquital y en la región de la Anáhuac, específicamente en Teotihuacán, en Otumba. Tengo mis abuelos que se fueron a vivir ahí, y que yo conocía como una tecnología pues mesoamericana. Entonces, claro que ahí, viendo eso, al señor en el momento haciendo los hilos, tejiendo las ondas, me recordó pues las haciendas pulqueras, Teotihuacán y la Toltecayot, pues, ¿no? Entonces, claro que yo decía, bueno, esa tecnología que yo identifico de allá, ¿cómo habrá llegado? Si habrá ido, hasta, ¿no? Clásico, me puse a pensar, efectivamente Quetzalcóatl habría sido un vikingo que ya llevaba esas tecnologías. O sea, digamos, como muchas de este tipo, ¿no? De intentar cruces, porque además, pues estamos hablando de una actividad prominentemente rural en Europa mediterránea, ¿no?
que está en desuso, que es una actividad antigua, ¿no? Y que también posiblemente llegó a América vía los procesos de colonización y de los primeros europeos que llegaron ya a hacer vida en México, en donde sabían hacer textiles, etcétera. Pero digamos que esta idea de la globalización como forma de pensar, por eso digo, es como te viene ya, ¿no? O sea, en lugar de reflexionar acerca de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Con esta vieja idea de la antropología o de la historia clásica, que quieres encontrar el hilo negro, ¿no? Aquel primate original, ¿no? De donde viene y se explican los procesos históricos. Por el contrario, haces cruces, intentas plantear cómo en procesos de ida y vuelta, ¿no? De globalización temprana, ¿no? De transnacionalismo temprano, se generaron, pues, desde este tráfico, ¿no? De conocimientos y de saberes hasta procesos, digamos, de carácter mucho más complejo como la política, ¿no? Como las identidades étnicas, ¿no? Los espacios transnacionales, y que efectivamente, como comentaba la doctora Musotti, te rompen completamente con la idea de reflexionar tanto lo social como la historia desde un centro. Se pierde el centro, ¿no? Yo recuerdo mucho también las palabras de la doctora Erika Pani, ¿no? En donde señalaba ella, bueno, que la historia global y la historia transnacional están de moda, pero no porque es algo que ahorita se le haya ocurrido a alguien, sino porque efectivamente no se cuenta con herramientas en las versiones anteriores de hacer historia, las historias regionales, las historias locales, las historias nacionales, para comprender procesos que van más allá de los límites explicativos de la historia nacional, de las historias de un origen, pues, ¿no? Entonces, además de eso, yo creo que es bien interesante cómo se pueden, ¿no? Hacer intercambios de aquello que, como Boaventura Sousa dice, epistemologías, ¿no? La epistemología del sur. O sea, cómo yo, antropólogo mexicano, hijo de una familia proletaria, aspiracionista, ¿no? Niño de la UNAM, de escuela pública, ¿no? Voy a Europa a conocer el proceso de la migración marroquí con toda una carga de estudios sobre población indígena migrante, y a partir de eso hago una visión, ¿no? Hago una explicación de los procesos de migración marroquí en el sur de España, pero también es interesante en el caso del libro cómo la doctora Aurora Bosch, ¿no? Desde su visión como historiadora global desde España, ¿no? Hace una lectura sobre la política de la ultraderecha, ¿no? Claro, hay toda una tradición de pensamiento de ultraderecha en España, pues, ¿no? Pero ¿cómo se aplica eso en las lecturas de la política norteamericana? Y hay también algunas cosas que son coincidencias, pero no tanto, ¿no? En el libro, como por ejemplo que empezamos hablando de Trump y terminamos hablando de la Inquisición, pues, ¿no? En ese sentido, digamos, la idea de pensar, de reflexionar sobre lo global, lo transnacional, ya sea temprano, ¿no? Aquello que le llamamos como globalización temprano, transnacionalismo temprano, o nuevas formas de reflexionar la globalización y lo transnacional, forzosamente nos hacen cruzar sobre determinadas líneas que están siempre ahí. El poder, ¿no? La sexualidad, el género, la economía, ¿no? La educación, los imaginarios, ¿no? Entonces, claro que pareciera, por eso me parece casualidad, ¿no? Pero quizá no, ¿no? En que finalmente aquello que, por ejemplo, en el texto, en los textos de nuestros compañeros colombianos, Andrés Muñoz Cogaría, que habla sobre los trabajos penados como punición para los ladrones en México y en Bogotá, ¿no? Está hablando justo de la configuración de una serie de procesos de carácter normativo, punitivo, que van a trascender en nuestras constituciones, pues, ¿no? Y que efectivamente van a generar, por lo menos en diferentes momentos de la historia de ambos países, espacios de coincidencia
en cuanto a aquello que es penado, en cuanto al delito, en cuanto al crimen. Y bueno, o sea, actualmente yo creo que México y Colombia tenemos mucho que compartir, ¿no? En cuanto a delito, en cuanto a crimen y en cuanto a derecho, pues, y culturalmente hemos estado configurados de tal forma que yo creo que las historias sobre crimen y punición, o sea, nos van a atravesar durante muchos años más, pues, ¿no? Y también el tema de la imaginación, ¿no? Que también nuestro colega colombiano, perdón, Juan David Restrepo, hoy estaba compartiendo algunas ideas con él sobre esto, ¿no? Siguen siendo vigentes por el hecho de que también en esta configuración de espacios globales, transnacionales, compartimos ideas acerca de lo que consideramos bueno, malo, el peligro, la maldad, ¿no? Lo prohibido, ¿no? Y que, digamos, se configuran también como parte de nuestros corpus culturales, pues, ¿no? Compartidos. Y en este caso son bien interesantes. Si vemos, ¿no? El trabajo que él hace, ¿no? Sobre hechicería, lo pudiéramos transferir, digamos, la metodología que hace de análisis con casos en México, ¿no? En México pues, también hay muchísimo trabajo acerca de hechicería y que tiene que ver con eso que hasta cierto punto constituye el origen de una idea de pensar en dónde está situada la maldad, pues, ¿no? Ok. Luego, por otra parte, en el caso, y regresando, digamos, a estas ideas como mucho más históricas y arqueológicas, también el trabajo que presenta Ambrosio Lima sobre una globalización temprana, tal como él la está nombrando, en donde intenta establecer justo cómo el comercio en el Pacífico puede ser denominado como un primer intento de generar un mercado global y que él lo hace a partir del estudio de la porcelana y que también me parece que es muy interesante y que hay muchos otros trabajos que a mí, por ejemplo, me apasiona mucho el trabajo de Antonio García de León, que él nunca ha dicho que es transnacionalista ni investigador de la historia global, pero pues también tiene trabajos en donde está hablando de la generación de espacios comunes, culturales, ¿no? Y digo, la parte más reciente, en este caso, los trabajos que hace Amílcar Peñuñuri analizando la literatura no ficción antiinmigrante en Estados Unidos, también es muy interesante porque es justo romper con esta idea de las fronteras tal como lo conocemos ahora, que además, digamos, de la frontera territorial en donde hay un ir y venir de literatura, ¿no? Hay muchos estudios y quizá hasta está bien consolidada una línea de literatura de frontera, ¿no? En donde hay ficción y no ficción, pero hay una literatura de frontera. Y en esta literatura de frontera, en cierta forma, también se convierte en el espacio en donde se empiezan a vertir conceptos, ideas de racismo, de discriminación, pero también de la configuración de un espacio en común, porque incluso hasta el racismo es una forma de reconocimiento de un espacio en común que se está transformando, ¿no? Claro, reconocimiento desde un sector social que se niega a esa modificación, que se niega a la existencia de personas que étnicamente no son iguales a él, se niega a la existencia de la otredad, pero al mismo tiempo reconoce que ahí están, pues, ¿no? Entonces, digamos que este trabajo, que además me parece muy interesante, de Amílcar Peñuñuri, como periodista que él es, ¿no? Tiene una narrativa fresca, ¿no? Es una narrativa propia de un locutor que él tiene 20 años siendo locutor de radio, si no es que más, y que, claro, está narrando las cosas conforme lo concibe, digamos, los puntos más importantes de la literatura. Y
Y creo que también, finalmente, ahora sí, el trabajo que hace aquí nuestra colega Araceli Rivera y Aarón Grajeda tiene, tiene mucho que ver con lo que estamos pasando ahora, ¿no? Y que yo creo que ahí viene la parte importante de los estudios de globalización y transnacionalismo, que rompen también con esta idea, digamos, de la historia no solamente actual, porque habría que debatir, ¿no? Hasta qué punto el enfoque de la globalización y el transnacionalismo no es historia actual, pero son espacios en donde puede confluir la historia, la antropología, la sociología, ¿no? Los estudios de frontera, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay algo que trastoque y que cuestione tanto a los conceptos clásicos de nación, de frontera, de espacios locales, ¿no? Como la migración, ¿no? O sea, no hay algo que esté actualmente cuestionando tanto estos conceptos que seguimos discutiendo, definiendo, autorreferenciando, desarrollando incluso dentro de las academias, como las migraciones, ¿no? Y yo creo que justo en el caso del trabajo de Araceli y Aarón, o sea, están hablando de una migración histórica, ¿no? Que ha tenido diferentes perfiles, que ha tenido diferentes características, que ha tenido incluso sus propios procesos de generar nación dentro de territorios nacionales y dentro de territorios estados, y que por diferentes motivos ha encontrado o ha necesitado romper con esas barreras y esas fronteras, la mayoría de las veces por conflictos de carácter etnopolítico, pues, ¿no? Pero que al mismo tiempo ha configurado cosas importantes y que es en donde, digamos, salimos de la parte discursiva de lo étnico, del indígena, ¿no? De lo folclorizante, y en donde, hombre, están haciendo un Estado, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Están haciendo un Estado, están dirigiendo recursos financieros, políticos, para pelear en contra del Estado mexicano en la defensa de un territorio tradicional. Entonces, deja de ser romántico el asunto y se vuelve en algo muy pragmático, muy práctico de las comunidades indígenas, en la defensa de una idea del origen, en algo que quizá, como bien dice la doctora, a lo mejor ni conocen, pero lo sitúan como el origen de su identidad, ¿no? Y en el caso de la migración marroquí, que a mí me tocó estudiar, y con esto cierro, me parece que suceden cosas muy similares, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque por una parte tenemos esta idea cerrada del espacio de Schengen, ¿no? Somos europeos los que estamos dentro de este espacio que finalmente se construyó a partir de una serie de políticas y de directrices económicas, no a partir de un sistema social o cultural realmente compartido, pues, ¿no? O sea, hay una serie de intereses del territorio, ¿no? De configurar un territorio que obviamente va a regular la migración. Algunos podrán entrar, algunos no, algunos entrarán de manera legal, algunos de manera ilegal. Quizá lo que nos llega a nosotros desde Europa como noticias, pues son las noticias más desagradables de la migración, ¿no? Sin embargo, hay otros procesos que se están dando y que quizá no llaman la atención porque son procesos soft, ¿no? O sea, suaves, sutiles, pero que en contextos de la historia de los países de origen, como es el caso de Marruecos, han generado transformaciones sustanciales, pues, ¿no? Y es en donde el concepto de frontera, de barrera y de nación se vuelve a poner en cuestión, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con estos hombres y mujeres que se van a Europa a estudiar, específicamente a España, que provienen de las clases medias marroquíes, que llegan a otra sociedad con otro tipo de espacios, de libertades, de prácticas, sobre todo de carácter sexual, política, ¿no? Que aprenden en estas nuevas formas de convivir y cómo eso lo van a regresar a sus países. ¿De qué forma, no? Entonces ahí, digamos que hay una discusión importante porque no solamente tiene que ver con la dicotomía tradición-modernidad, sino efectivamente con cómo en esta dicotomía tradición-modernidad, tanto hombres como mujeres están intentando transformar
sus sociedades de origen, encontrando pequeños espacios de inflexión en donde, por ejemplo, entra el feminismo islámico, ¿no? O sea, que nosotros desde Occidente podríamos, si leemos la literatura del feminismo marroquí, ¿no? En la actualidad pues, habría que revisarlo críticamente, pero ese feminismo marroquí ha generado cambios en las políticas hacia las mujeres en el mundo islámico y en Marruecos específicamente, como punta de lanza. Pero también los derechos LGBT, ¿no? Y también ha tenido incluso ya procesos de crítica de esas primeras transformaciones, ¿no? O sea, digamos, ya no solamente se busca que las mujeres voten y trabajen, sino cuál es el fondo de que el Estado haya liberado la fuerza laboral de la mujer, cuál es el fondo de que las mujeres ahora tengan voto, pero que también tengan una serie de principios conservadores, ¿no? Entonces, ¿se liberó el voto de la mujer para que el país sea más progresista o para que sea más conservador? Pues hay toda una serie de revisiones y que finalmente lo están haciendo estos colectivos, ¿no? Que quizá no son los que desafortunadamente aparecen ahogados en las playas o que son víctimas del mercado ilegal, del tráfico de personas, pero que finalmente están reflexionando y están intentando ejercer un plan de vida que fue prácticamente el plan de la profesionalización, regresando a ser actores políticos, tanto hombres como mujeres, y que finalmente están transformando su estado, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente, cuando surge esta idea de hacer el simposio, que teníamos el orgullo de que llevaba 45 ediciones ininterrumpidas hasta que llegó el 2020, ¿no? Pero cuando hicimos este último simposio presencial, teníamos, ¿no? Esta necesidad de encontrar una serie de conceptos y de categorías que nos permitieran hacer confluir a muchas disciplinas, ¿no? Lo cual también le da un sentido, pues, lo que ahora pudiéramos decir multi, inter, trans, ¿no? Disciplinar, y en donde yo creo que tarde que temprano muchos vamos a caer, bueno, ya cae, pero yo creo que tarde que temprano muchos van a caer en esta forma de reflexión de la historia, la sociedad y la cultura, ¿no? Bueno, yo me quedaría aquí con esto. Ok, muchas gracias por sus comentarios respecto al libro. Tenemos aproximadamente como 11 minutos. Bueno, yo quería hacerle un comentario con esto que estaban discutiendo sobre el libro, la obra, y me quedé pensando con lo que comentó, doctor, con esta cuestión de la configuración de los espacios globales y también desde el análisis de actores o sujetos transnacionales. La cuestión de la frontera desaparece en esa configuración de espacios o en el estudio de estos actores transnacionales. Lo digo porque desde nuestro instituto, o la cuestión de la frontera es muy importante y lo analizamos y siempre los profesores nos lo dicen, ¿no? Hay que tener en cuenta porque sí cambia ciertas cosas, pero en estos procesos que ustedes analizan, ¿la incorporan o se difumina? ¿O qué hay con esta cuestión de la línea fronteriza o la cuestión o la región fronteriza? Bueno, yo creo que no podemos negar que ahí está, ¿no? Y yo creo que a todos nos dividen, ¿no? Pero también como con este trazo transnacional o desde la perspectiva del transnacionalismo, podemos ver que sí, la frontera está ahí, ¿no? Y sí estamos divididos, pero también en términos sociales, en términos políticos, seguimos relacionados, ¿no? Por ejemplo, yo formo parte de una familia transnacional, ¿no? También soy parte del grupo de Yaquis de California. Entonces, y reconozco que muchos de ellos nunca han estado, muchos integrantes del grupo no han estado en Sonora, no tienen contacto, nunca han tenido contacto directo con los pueblos, con la gente allá, ¿no? Pero siempre es algo que está muy, muy presente, ¿no? Entonces, con frontera o no, como esas relaciones están ahí,
¿no? Y ese deseo de algún día volver a su territorio ancestral también está ahí, ¿no? Y las relaciones ceremoniales, ¿no? Que, por ejemplo, en muchas ocasiones van hombres de medicina de los pueblos del río Yaqui, vienen para acá a las ceremonias, ¿no? Y como en una manera de, sí, de dirigir las ceremonias, pero también entrenar a la gente de acá, ¿no? Y la gente de acá también va para allá, ¿no? Entonces, no se puede negar, ¿no? Que la línea fronteriza está ahí, ¿no? Y la militarización que, digamos, y la violencia que se desata a raíz de esta división geopolítica y pues social también está ahí. También las divisiones raciales y de género también están ahí, ¿no? Es otra manera otro tipo de línea fronteriza racial, ¿no? Estratificada por raza. Y yo creo que como estos temas también los abordamos dentro del libro, ¿no? Por ejemplo, a Aurora Bosch o Amílcar Peñuñuri cuando hablan de estos illegal aliens, ¿no? Como estos extraterrestres ilegales, estos extranjeros ilegales, ¿no? Y toda esta parte de la supremacía blanca, ¿no? Donde se establece esta jerarquía social, donde los inmigrantes somos, pues, pertenecemos a la jerarquía más baja de esto, ¿no? Y como esta ideología de la supremacía blanca, ¿no? Donde nosotros, y es nosotros los que no formamos parte como ese aparato hegemónico blanco masculino, ¿no? Pues estamos divididos por esa frontera, ¿no? Aunque no estemos directamente parados en la línea fronteriza, ¿no? Entonces, pues sí, no la podemos negar, ¿no? Sí, yo nada más le sumaría, efectivamente, pues ahí está la frontera, pero el tema con una visión transnacional es de que la frontera no es igual para todos, ¿no? Como decía la doctora, ¿no? O sea, para mí es una especie de frontera con una serie de características de acuerdo a, ¿no? A mis necesidades, a mi historia, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora, pues que están, pues hay haitianos, centroamericanos, incluso está llegando gente de África a la frontera. Pues la frontera entre San Diego y Tijuana para un haitiano, pues atraviesa Haití, pues, ¿no? O sea, aunque estés ahí en el punto, ¿no? O sea, atraviesa Haití, quieras o no, porque todas las significaciones sobre migración, todas las expectativas de vida que se generarán en ese proceso migratorio tienen un origen, ¿no? Entonces también hay, justo es interesante recordar que contextualmente es un proceso global, ¿no? En el sentido de lo que platicábamos al principio y que señalaba también la doctora Musotti, o sea, que se perdió un centro de reflexión, ¿no? Es decir, ya no es del centro a la periferia la reflexión, ¿no? Puede ser de la periferia al centro y puede haber muchas periferias, ¿no? Quizá, como señalaba, algunos de los puntos débiles, pero que también puede ser una fortaleza, si lo vemos optimistamente, tanto de la globalización como del transnacionalismo, es que no hemos llegado a especificar las metodologías de investigar, ¿no? Es decir, cada quien desde sus disciplinas está intentando capturar un momento de esta transnacionalidad, de esta globalización, sin llegar a un acuerdo sobre cómo hacerlo efectivamente, ¿no? Pero hay muchas propuestas, ¿no? Desde, digamos, la etnografía clásica, ética, hasta propuestas, digamos, ya más postmodernas como el patchwork ethnography, ¿no? En donde intento retomar fragmentos de todas las partes del mundo que me signifiquen algo de un proceso, como tomarme una Coca-Cola en la punta norte de México, pues viendo unos veracruzanos haciendo un fandango fronterizo, pues, ¿no? Es decir, hay muchos elementos que están ahí y la frontera evidentemente es una frontera objetiva, material, con una historia concreta, específica, rastreable,
pero el uso de la frontera, porque además la frontera se usa también, ¿no? Se vive, es cotidiana, ¿no? Es en donde se reconfigura, ¿no? Se reconfigura la idea de la frontera. No es la frontera de los años 50 tampoco, ¿no? Es una frontera nueva, efectivamente, ¿no? Uh-huh. Yo quería añadir como algo breve. Creo que también viendo el título, ¿no?, que ustedes proponen como globalización y transnacionalismo, también diferenciar, ¿no?, como el tercer apartado, que es lo de globalización, y los primeros dos, que son más de transnacionalismo, porque supone la existencia del Estado-nación, ¿no? Claro. Entonces, de unas fronteras políticas, claro, que marcan, ¿no? Que existen, ¿no? Pero existen una serie de fenómenos que trascienden las fronteras, ¿no? Entonces, que no podemos entender si nos limitamos a un puro enfoque nacional, ¿no? Entonces, yo creo que en ahí se ve muy bien y me gusta mucho el título porque pone ahí en evidencia los dos elementos, ¿no? Que no es lo mismo el transnacionalismo que la globalización, ¿no? Porque el surgimiento y la existencia del Estado-nación, que además se va reforzando históricamente en la edad contemporánea, ¿no? Ahora en el presente, donde los Estados-naciones, si bien estamos en una etapa neoliberal, pero el Estado-nación sigue controlando la seguridad, la demografía, ¿no? Como saben, los procesos económicos. Entonces, en este contexto, no pierde relevancia el Estado-nación, pero más bien es insuficiente para explicar todos los fenómenos sociales que existen, ¿no? Entonces, si nos limitamos a un enfoque nacional, perdemos de vista mucho más procesos, digo, en este libro, sobre todo sociales, pensando un poco en el tema de la migración, por ejemplo, ¿no? Que viene justo a cuestionar ese enfoque nacional, ¿no? Las diásporas, ¿no? Toda esa parte vienen a cuestionar la existencia, el fundamento del Estado-nación, y históricamente, bueno, también los movimientos de los no global, ¿no? Todo lo que viene a cuestionar esa parte, pero también hoy en día es movimientos de derecha y conservadores que crean estas redes, ¿no? Y justo en el primer capítulo yo creo que está muy claro esta unión, ¿no? Entre el caso de Estados Unidos con el conservadurismo de Trump, pero en relación a lo que pasa en otra parte del mundo, como puede ser Brasil, Hungría y muchos otros países, ¿no? Entonces creo que ahí está el enfoque transnacional, ¿no? El explicar fenómenos, los puntos en común que trascienden las fronteras, ¿no? Entonces no es un cuestionar la existencia de la frontera, sino englobarla y explicarla en un escenario más amplio, ¿no? Y justo tal vez ahí la parte de la globalización viene a recordar que antes del Estado-nación existían procesos claro, que se daban ya a pesar de no existir un Estado-nación. Entonces, bueno, ahí hay más todavía, ¿no? Con los imperios. Entonces, bueno, aquí cierro. Muy bien. Muy bien, esta es solo una duda para el auditorio que busque o quiera conseguir el libro. ¿Dónde lo pueden obtener? Pues por ahora los tenemos aquí en el departamento, pero me pueden escribir a mi correo personal, que es hvegadeloya@gmail, así como mis apellidos, hvegadeloya@gmail.com, y pues vemos la forma de hacérselos llegar. Si quieres, luego puedes pegar tu correo abajo de
la grabación para que lo vean. Sí, también, Pues, aunque el muy bien. libro está impreso y todo, también hay una versión electrónica. Pero bueno, si quiere dejarnos alguna donación para el libro. Muy bien, pues les agradecemos su participación y que vengan a compartirnos la obra. Y pues a todo nuestro auditorio, los invitamos el día de mañana, continúan las jornadas a partir de las 10 de la mañana. Y pues bueno, que tengan bonita tarde todos. Y Gracias yo a tengo una ustedes. duda, ¿se va a quedar grabado esto o para compartirlo ahí con... Sí. En la página de las jornadas o del Instituto de Investigaciones Históricas, ahí lo pueden observar y compartir. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bye bye. Bye. Y YouTube.